Hola a todos, esto es un video que corresponde a una clase más del curso de bachillerato en línea de bachillerato por madurez para matemáticas, que si quieren más información pueden ir a verlo en la descripción del video. En este video vamos a seguir con el tema de transformaciones en el plano. En este caso vamos a seguir con lo que son las reflexiones. En el video anterior vimos lo que son las traslaciones. Y bueno, para todos estos temas de transformaciones en el plano es muy importante que hayan visto el video de simetría axial y que tengan todo muy en claro, donde trazamos ejes de simetría a una figura o de una figura sacábamos otra figura imagen dependiendo de un eje de simetría, que de hecho ahorita en la reflexión es básicamente lo mismo. Al final de cuentas, si a una figura le hacemos una reflexión, esas dos figuras también podríamos decir que presentan simetría axial dependiendo de un eje de simetría. Entonces, prácticamente lo que voy a hablar acá, lo que voy a explicar acá, ya lo explicamos en lo que es de simetría axial. Entonces, por eso es muy importante que lo vean. Y aquí solo voy a mencionar algunas cosas extra que podemos aplicar en problemas de reflexiones. Además, también es muy importante algo que ya había mencionado en la simetría axial, y es que recordemos que si hay un punto o un lado que está sobre el eje de simetría, ese punto o ese lado no cambia. O sea, quiere decir que, por decir así, en su imagen sigue siendo ese mismo punto y sigue siendo ese mismo lado. Entonces, eso pasa siempre que un punto o un lado esté sobre el eje de simetría. Entonces son elementos que permanecen invariables a la hora de hacer una reflexión, o incluso también hasta una rotación. Después ya lo vamos a ver más específico en rotaciones, que eso también está en los objetivos del examen. Entonces también nos hacen preguntas de ese tipo. Pero bueno, como les menciono, ya en realidad prácticamente vimos lo que es una reflexión en la simetría axial de una figura, pero ahorita voy a hablarle de algunos casos especiales de que, si los tenemos en cuenta y si lo tenemos claro, nos pueden ayudar a ser más rápidos en el examen. Y voy a hablar de una reflexión a un punto primeramente. Recordemos que al final de cuentas todas las figuras están hechas por puntos, y si nosotros, o incluso digamos, por ejemplo, decirlo así, los vértices de una figura, un polígono, si nosotros reflejamos, si sabemos cómo reflejar esos vértices, al final de cuentas estamos reflejando la figura. Entonces es muy importante saber cómo reflejamos los puntos. Y aquí vamos a hablar de una reflexión en el eje X, tomando el eje de simetría como el eje X, y después vamos a hablar de la reflexión tomando el eje de simetría como el eje Y. Recordemos que el eje X es una recta que pasa o que cruza el eje Y en cero. Entonces, recordando las fórmulas o más bien las rectas de la forma x igual a un número o y igual a un número, el eje X corresponde también a la recta y igual a 0, porque la recta y igual a 0 es una recta horizontal que cruza el eje y en 0, y eso es justamente el eje X también. Y a su vez el eje Y también es una recta que cruza el eje X en 0. Entonces el eje Y es la recta X igual a 0. La recta X igual a 0 es una recta vertical que cruza el eje X en 0. Entonces corresponde también al eje Y, para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Nos pueden hablar del eje X como eje X, o nos pueden hablar también como la recta Y igual a 0, e incluso también otro nombre, el eje X sería también el eje de las abscisas. Y el eje Y más bien sería el eje de las ordenadas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Todo eso que acabo de mencionar es muy importante que lo escriban, no simplemente que lo escuchen, sino que escríbanlo también, tenganlo en una nota por ahí, porque eso del eje de las abscisas, de la Y igual a 0, del X igual a 0, eso se aplica para muchos temas del examen, no solo para ese tema. Entonces, de verdad, escríbanlo y ténganlo siempre pendiente. Entonces, bueno, como les mencionaba, aquí lo que vamos a hacer primeramente es trasladar este punto A y este punto B, o más bien reflejarlo, aplicarle una reflexión con respecto al eje X. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recordemos que en la simetría axial que habíamos visto, ahora en la reflexión, cuando tenemos el eje X, en este caso, necesitamos que ese punto que estamos reflejando, primero que todo va a tener que pasar al otro lado de ese eje de simetría, o sea que de aquí arriba pasaría abajo, porque aquí estamos hablando del eje X como eje de simetría, y además que van a tener la misma distancia a ese eje de simetría.
Entonces, este punto A aquí, vean que tiene una distancia de 3 unidades al eje X. Entonces, vean eso como lo vemos aquí. En el eje Y, aquí va 1, 2 y 3. Entonces, ese punto A está a una distancia de 3 unidades al eje X. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo también voy a tener que hacer 1, 2, 3. Y aquí en esta altura va a estar el punto reflejo de ese punto A o el punto imagen de ese punto A. Y entonces, hacia la derecha y a la izquierda no se me va a mover. Cuando reflejamos con el eje X, solo se va a mover hacia arriba o hacia abajo. Que en otras palabras lo que quiere decir es que si reflejamos con el eje X, la coordenada del punto, la coordenada Y es la que va a cambiar y no la coordenada X. Entonces repito, si reflejamos con el eje X, la coordenada X no cambia y es la coordenada Y la que cambia. Eso también escríbanlo. Entonces vean que aquí yo voy hacia abajo y aquí estaría el punto que yo estoy reflejando del punto A. Ese lo voy a llamar el punto A', que tendría ahora la coordenada menos 2 en la X. Vean que la X se mantuvo y lo que está cambiando es la coordenada Y, que aquí yo había puesto 3, pero es menos 3, ¿verdad? Entonces tendría que ser así, ¿ok? Ahora vamos a ir con este punto B, que también lo voy a reflejar de arriba hacia abajo. Y bueno, ¿qué va a pasar? Es exactamente lo mismo que acabamos de hacer con este punto. La coordenada X no va a cambiar, lo que va a cambiar es la coordenada Y. Y como aquí tiene 4 de distancia hacia el eje X, aquí va a tener que también tener 4 de distancia hacia el eje X. Entonces al final de cuentas me va a quedar en menos 4. Entonces yo aquí, partiendo de menos 4, ese punto B estaría por acá. Y ese punto B', ese punto imagen de B, tendría las coordenadas 3, menos 4. Entonces vean que de igual manera no cambió la coordenada X, solo cambió la Y cuando lo estamos reflejando en el eje Y. Y perdón, en el eje X, disculpen, lo estamos reflejando ahora con el eje X. Y vean algo muy interesante, no es solo que la coordenada X se está manteniendo, ¿verdad? Sino que la coordenada Y lo que nos está haciendo es cambiando de signo nada más. Entonces, algo más que le pueden agregar a esa nota. Si nosotros reflejamos con respecto al eje X, hacemos una reflexión con respecto al eje X, lo que vamos a hacer es que la coordenada X se mantiene, ven que aquí es menos 2, aquí es menos 2, aquí es 3 y 3, y la coordenada Y solo le cambiamos el signo. Aquí pasó de ser de 3 a menos 3 y de 4 a menos 4. Entonces vean qué fácil cuando tenemos que realizar una reflexión con respecto al eje X. Ok, ahora vamos a ver el otro caso, que sería más bien cuando reflejamos con respecto al eje Y. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a ir con este punto aquí, que tiene coordenada menos 4, menos 2, y lo vamos a reflejar con respecto al eje Y. Entonces, ahora en lugar de pasar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, va a pasar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda cuando estamos reflejando con el eje Y. Entonces, en lugar de pasar hacia acá, va a pasar ahora hacia este lado. Recuerden que ahora el espejo es el eje Y. Entonces, este A de acá tiene una distancia de 4 unidades hacia el eje Y. Entonces vamos a tener que ir aquí también hasta 4. Aquí está el 3, entonces sería 1 más hasta aquí. Y de ahí bajaríamos, ¿verdad? Hasta el menos 2. Y ahí haríamos el punto imagen de A. Entonces ahí hago el A', que el A' tendría 4 como coordenada X y menos 2 como coordenada Y. Ahora voy a reflejar el punto B con respecto al eje Y. Entonces vean que ese punto Y tiene 3 unidades de distancia al punto Y. Entonces iré haciendo por acá, ¿verdad? Digamos que aquí está el 3, el menos 3, perdón. Y entonces de aquí yo me voy hacia arriba hasta el 4 en las Y's. Y aquí estaría el punto imagen de ese punto B, que sería entonces menos 3, 4. Entonces vean cómo aquí está pasando algo muy similar a lo que pasaba cuando lo reflejamos en el eje X. Lo único es que cuando lo reflejamos en el eje X, ¿verdad? Repito, lo que no cambiaba es la coordenada X y lo que cambiaba era la Y, ¿verdad? Y se le cambiaba el signo. Aquí va a ser entonces lo contrario. Cuando lo reflejamos con el eje Y, más bien la Y se va a mantener
y la coordenada X es la que le vamos a cambiar el signo. Vean que aquí A pasó de ser menos 4, menos 2, el menos 2 se mantuvo, pero el 4 le cambiamos el signo, la coordenada X. Aquí pasó de ser 3,4, la Y se mantuvo, 4 y 4, pero el símbolo de la X le cambió, entonces pasó de 3 a menos 3. Entonces vean que, repito, así es muy fácil hacer reflexiones con respecto al eje Y o al eje X. Y esto es con puntos, pero si tenemos una figura, al final de cuentas, para hacer la reflexión de toda la figura completa, si es con respecto al eje X o al eje Y, simplemente esto es lo que tenemos que aplicar con los puntos de esa figura y así obtenemos la nueva figura. Aquí ahora voy a mencionar algo que en realidad esto que voy a mencionar es como un extra, un bonus, porque en realidad este tipo de ejercicio con este eje de simetría, por lo menos no lo he visto en los últimos exámenes de bachillerato por madurez, que aquí lo que se está tomando como eje de simetría es la recta Y igual a X, que la recta Y igual a X es también lo que se llama función identidad, que también sería esto, f de X igual a X, y que es una línea que es diagonal en el plano cartesiano y pasa en el origen del plano cartesiano. El origen es donde se toca el X y el Y, ¿verdad? Y que bueno, cada punto de esa recta siempre va a tener la misma coordenada X y la misma coordenada Y. Por ejemplo, el punto aquí en esta recta es 1,1, aquí es 2,2, 3,3 y así sucesivamente. Por eso se llama identidad. Entonces, les voy a enseñar qué pasa cuando hacemos una reflexión con respecto a esta recta, la recta de identidad o la recta Y igual a X. Repito, no lo he visto en los exámenes anteriores, pero uno nunca sabe cuándo se le puede ocurrir al MEP poner un ejercicio así. Entonces, si llegaran a hacer un ejercicio con esta recta, la recta de identidad es muy fácil para reflexión. Lo único que hay que hacer es que si tenemos un punto acá, por ejemplo, este punto que dice aquí, menos 3,2, voy a ponerle ese punto que se llama A. Y ese punto, ¿verdad? Tiene de coordenada X menos 3 y de coordenada Y 2. Y cuando lo reflejamos, vean que pasa así en diagonal hacia el otro lado, ¿verdad? Porque este punto de acá debería de tener la misma distancia en línea recta hacia el eje de simetría que este punto que está aquí, ¿verdad? Obviamente, bueno, como es un dibujo mío, probablemente no quedó a la misma distancia, pero ustedes me ayudan ahí un poco con la imaginación. Entonces, vean que este punto pasaría a estar acá. ¿Y qué pasa? Que ese punto, le voy a poner aquí a primo, ese punto imagen de simplemente se le cambiaron las coordenadas. O sea, la X de acá pasó a ser la Y aquí y la Y aquí pasó a ser la X de aquí. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando reflejamos con esta recta Y igual a X. Vean qué fácil, simplemente se cambia la X a la Y la Y a la X, se invierten las coordenadas, por decirlo así. Entonces, como les digo, esto es simplemente un bonus, pero me parece importante tomarle unos 2 minutos a esto, por si aquello de que salga, que no pierdan ese punto con algo tan fácil. Bueno, ahora sí ya vamos a solucionar un ejemplo que es de un examen de bachillerato donde nos dan esa figura y ahí nos dicen si al polígono A, B, C, D, E, F se le aplica una reflexión sobre la recta X igual a menos 1, entonces el punto imagen de C corresponde a, y recuerden lo que yo había explicado en el video de simetría axial, es muy importante que sepamos hacer las rectas que son X igual a un número y Y igual a un número, porque ellos siempre, o bueno, la mayoría del tiempo nos ponen a trabajar con ese tipo de rectas como ejes de simetría. Entonces ahí lo que tendríamos que hacer, la recta X igual a menos 1 es una recta vertical que cruza el eje X en menos 1 y nos preguntan que el punto imagen de C, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí si nosotros viéramos desde el punto C hasta esa recta X igual a menos 1 hay 1, 2, 3 unidades, ¿verdad? Entonces el nuevo punto, el punto que sería la imagen de C, tendría que tener 3 unidades también de distancia de ese eje de simetría hacia la izquierda. Entonces ese eje de simetría, ¿verdad? Estaría, repito, en X igual a menos 1. Entonces si corremos 3 más a la izquierda, nos iría a quedar en X igual a menos 4. Entonces el C, ese nuevo punto imagen de C, quedaría con coordenada X igual a menos 4 y la coordenada Y se mantiene. Entonces la coordenada Y sería la coordenada 1,
y igual a 1. Entonces tendríamos que el punto imagen de C sería menos 4,1, que eso sería en la opción D. Y voy a mencionar algo con este ejemplo, que vean que a pesar de que no lo estamos reflejando con el eje Y, igual lo estamos reflejando con un eje de simetría que es vertical. La recta X igual a 1, igual a menos 1 es vertical. Entonces, vean que igual aplica un poco, ¿verdad? O una parte de lo que hablamos del eje Y. Y es que la coordenada Y se mantiene. Entonces, recordemos eso, que para los ejes de simetría que son rectas verticales, o sea, rectas de la forma X igual a un número, y estamos aplicando una reflexión, entonces lo que va a cambiar es la coordenada X, pero la coordenada Y se mantiene. Y de lo contrario, si más bien estamos reflejando con una recta que es horizontal, entonces más bien se va a mantener la coordenada X y la coordenada Y sería lo que va a cambiar, ¿verdad? Entonces eso también para que lo tengan ahí como una nota. Bueno, ahora vamos con este otro ejemplo, que aquí dice: si el polígono AFEDCB se le aplica una reflexión a través del eje Y, entonces el punto homólogo al punto B corresponde a... Y bueno, esto es muy fácil, esto es lo que vimos antes. Entonces ahora lo estamos reflejando con el eje Y. Entonces, ¿qué pasaba cuando reflejamos con el eje Y? La coordenada Y se mantiene, ¿verdad? Y lo que cambia es la coordenada X. Entonces nos está hablando del punto B, que el punto B es 4,3. Entonces el 3 se va a mantener y el 4 simplemente va a pasar a ser menos 4. Entonces me va a quedar menos 4,3, que eso lo tenemos en la opción B. Entonces la opción correcta sería la B. Vamos a hacer un último ejemplo, que este ejemplo me gusta mucho porque aquí vamos a estar hablando al mismo tiempo de reflexión, que es lo que estamos hablando en este video, y también de traslación, que es lo que vimos en la clase anterior. Entonces, para que vean que tienen que tener también ambos conceptos claros, porque a veces se los van a mezclar en un mismo ejercicio. Entonces, bueno, es este siguiente ejercicio que viene acá. Dice: para contestar los ítems 16, 17 y 18, considere la siguiente información. Nos dan la imagen, dice: considere las siguientes proposiciones, suponiendo que el triángulo número 4 es el resultado de realizarle la transformación al triángulo número 1. Bueno, ya ahí sin leer las proposiciones, ya si vemos el triángulo número 4 y el triángulo número 1, podríamos ver que una es la reflexión del otro. Uno es la reflexión del otro. Y bueno, ya si nos ponemos a pensar un poco más, sería la reflexión en la recta que atraviesa el eje Y en 1, y esa recta sería la recta Y igual a 1, ¿verdad? Una recta horizontal que atraviesa al eje Y en 1. Y que vean que, bueno, cuando leemos las proposiciones, dice: 1. Una forma de obtener el triángulo número 4 es aplicando el triángulo número 1 una reflexión sobre Y igual a 1. Es lo que acabo de decir, ¿verdad? Vean que ahí, para obtener un triángulo a partir del otro, tenemos que hacer una reflexión, ¿verdad? Porque están uno reflejado al otro, no es solo trasladado, porque vean que también se invirtió la figura, por decirlo así. Entonces es una reflexión, y el espejo estaría ahí en esa recta que atraviesa el eje Y en 1, que eso es Y igual a 1. Y la segunda proposición dice: una forma de obtener el triángulo número 4 es aplicándole al triángulo número 1 una reflexión sobre el eje Y igual a 0, y luego trasladar el triángulo resultante 2 unidades hacia arriba paralelo al eje Y. Entonces aquí le voy a ir mostrando en la imagen lo que nos están diciendo ahí. Uno es que al número 4 le vamos a aplicar una forma de obtener el triángulo número 4 es aplicando al triángulo número 1 una reflexión. Entonces, más bien, al triángulo número 1 le vamos a aplicar una reflexión sobre el eje Y igual a 0, o más bien la recta Y igual a 0, que había mencionado antes. La recta Y igual a 0 es el eje X, entonces incluso allá lo tenemos dibujado. Entonces, ahí lo que nos están diciendo es que primero vamos a tomar el triángulo número 1 y lo vamos a reflejar con respecto al eje X. Una vez que lo tenemos ahí reflejado, bueno, que de hecho voy a decir los puntos,
Bueno, el punto que está tocando al eje X, lo que yo también había mencionado, si hay puntos o lados que están tocando el eje con los que estamos reflejando, ese punto se mantiene. Entonces el punto que está sobre el eje X ahí, en ese nuevo triángulo se mantendría, quedaría ahí en menos 4,0. El punto que está más abajo quedaría en menos 4,1 con y igual a 1. Y el punto que está más a la derecha quedaría en menos 2,1. ¿Y ahora qué es lo que hacen? ¿Qué nos dicen? Que lo trasladamos 2 unidades hacia arriba, paralelo al eje Y. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que justamente vean que el punto que está tocando al eje, ¿verdad? Que queda ahí en menos 4,0, al trasladarlo, 2 unidades hacia arriba, nos quedaría entonces en menos 4,2, que sí corresponde al punto de la figura 4. Luego el punto que está más abajito, que nos habría quedado, ¿verdad? O más bien el punto que nos había quedado en menos 4,1, al subirlo nos va a quedar en menos 4,3, que sí también corresponde a uno de los puntos de ese número 4, de ese triángulo número 4. Y luego el punto que está más a la derecha, que nos había quedado en menos 2,1, al subirlo nos va a quedar en menos 2,3, que también corresponde al otro punto de ese triángulo número 4. Entonces también se puede obtener ese triángulo número 4 a partir del triángulo número 1 aplicando esas transformaciones que nos dijeron ahí. Entonces tanto la primera proposición como la segunda proposición son verdaderas. Entonces en ese caso tendríamos que la respuesta correcta es ambas, que es la respuesta o la opción A. Bueno, eso sería todo con este video, espero que me hayan entendido. Si fue así, porfa, denle me gusta al video, suscríbanse al canal y compartan con todos aquellos que sepan que tienen que hacer bachillerato. Aquí les ha estado saliendo mis redes sociales, entonces también si quieren escribirme por ahí lo pueden hacer, intentaré siempre contestar. Y bueno, eso sería todo. Si no tienen el curso todavía, los invito a que vayan y vean la información del curso. Muchas gracias y hasta luego.